Hola, hola, profe. Hola, chicos. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, teacher. Hola, ¿cómo ha estado? Bien, teacher, una pregunta rápida. Mm. Hola, profesora. Hola, ¿cómo está? ¿Quieres que debía? Hola, profe. ¿Cómo? No le escuché. Yo te debía desde la guiados. Sí, ya le di, sí. ¿Y todo eso se te puede enviar en un solo archivo? Sí, señora, pero bien Bueno. organizadito, ¿Puedes decir con, si estoy al día o con no? la explicación, Es con que la yo no estuve la clase explicación, pasada. con todo. Con el ¿Profe como topic independencia? Sí, teacher, con el escrito, porque yo no sé el escrito. Yo escribo solo las actividades. bueno. Profe, ¿me puedes hacer el favor de decirme si yo estoy al día? Ya voy, ya miro. Yo Pues les a mí digo igual. ahorita, al terminar la clase, yo les digo quiénes son los que están conmigo pendientes. Entonces, ya les explico. Después de que termine la clase, que es una cosa muy cortita para explicar. Y también necesito que me hagan completo silencio. Cuando estoy en mi clase, por favor, si tienen preguntas, cuando termine la clase, entonces la podemos trabajar, las preguntas, pero en clase no, porque me interrumpen. profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Me interrumpen y entonces eso es. Hola, profe. Entonces, todos en silencio, cierran los Hola. micrófonos. Hola, ¿cómo ha estado? Ay, estos chicos me están rayando. Bien, profe, ¿usted? Bien, sí, señora. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Buenos días, profe. Buenas tardes. Profe, perdón, tardes. Sí, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Me están rayando la pantalla. Chicos, no me rayen la pantalla, por favor. ¿Quién es el chistoso? ¿Quién es el chistoso o la chistosa? Profe, una pregunta que ponemos de topic. Ya miramos. Espera un momentico, que ya voy a empezar la clase. Profe, aquí me dice Olga Bejarano empezaba a funcionar la de compartir las pantallas y no Sí. me aparece nada. Bueno, ya. Teacher, primero que todo. Ya. Estoy esperando más chicos y ya voy a empezar la clase. Bueno, entonces, buenas tardes papitos, buenas tardes chicos y buenas tardes acompañantes. Primero que todo, chicos, les pido que no intervengan, sí, un poco, cierren los micrófonos, por favor, que a veces interrumpen. Y si hay preguntas cuando terminemos el tema, entonces las voy a responder, ¿sí? Entonces miramos eso. Entonces, chicos,
Vamos a ver lo que es la independencia, lo que vimos la parte anterior, ¿sí? De las clases anteriores correspondía al aprendizaje espacio y medio, espacio y ambiente. Ahora vamos a ver lo que corresponde historia y cultura. Entonces vamos a empezar con la historia. Profe, entonces ponemos de tópico historia y cultura. Sí, historia y cultura. Y vamos a ver entonces lo que corresponde la parte de la independencia. Entonces, mucho cuidado, chicos, no interrumpan, ¿sí? Después, sí, les explicaré, por favor. Bueno, vamos a ver entonces la clase, el tema de hoy corresponde la independencia. Tenemos entonces la independencia. Vamos a ver los antecedentes en América, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que corresponde el concepto de independencia, que significa autonomía y libertad para tomar decisiones. En política hace referencia a un país que no está sometido a otro. Entonces, la independencia es eso, es autonomía, libertad de decisiones. Y en la política hace referencia a un país que no está sometido a otro. Eso es lo que corresponde a la independencia. Desde mediados del siglo. Tenemos que copiar eso o hacemos un resumen. Interrumpir, pero no se ve nada. Chicos, no sé qué será ya de ustedes porque aquí estoy bien. Bueno. Profe, es que siempre, todas las clases siempre ha sido Pero no así. es que yo no sé qué será si está el internet. Siempre es eso, el proceso que tiene el internet, pues eso no es ya responsabilidad mía. Bueno, entonces decimos que el concepto de independencia significa autonomía y libertad, ¿sí? En la política significa que un país no debe estar sometido a otro. En cuanto a desde mediados del siglo XVI, inició el periodo conocido como la colonia, ¿sí? Y a nuestro territorio se le dio el nombre de Nuevo Reino de Granada o Nueva Granada. A la cabeza del gobierno se encontraba el monarca español y los españoles, que ejercían cargos de poder. Todas las decisiones políticas y económicas eran determinadas desde España. Entonces, a partir del siglo XVI, ¿sí? Se dio un periodo que se le llamó la colonia, ¿sí? Y entonces nuestro país, en el momento del periodo de la colonia, se llama el Nuevo Reino de Granada, el Nuevo Reino de Granada o la Nueva Granada. Y en la cabeza de este Nuevo Reino de Granada había un monarca español, ¿sí? Y los españoles ejercían cargos de poder. Las decisiones políticas y económicas estaban determinadas desde España. Entonces, más que todo, dice que estaba gobernado por un monarca. Sí, el monarca era el virrey. En ese entonces había virreyes. ¿Sí? Entonces, virrey, usted sabe muy bien que ese es el representante del rey en las colonias americanas. Toda la parte política, o sea, las instituciones políticas y las instituciones económicas estaban determinadas desde España. La sociedad estaba profundamente dividida y solo unos pocos tenían derechos políticos. Solo unos pocos tenían derechos políticos. Ante la disminución de los indígenas, se instauró la esclavitud, con el ingreso al territorio de población negra, proveniente de África, y se crearon instituciones económicas como la encomienda, la mita y el resguardo. Creo que el año pasado vimos unas nociones sobre esto, sobre las instituciones económicas, la mita, la encomienda y el resguardo. Entonces, la sociedad dentro de la colonia estaba dividida. Solo unos pocos tenían derechos políticos. Cuando dice unos pocos, quiere decir que los que tienen poder económico, ¿sí? Y también empezó a disminuir la población indígena. Entonces optaron por traer negros esclavos del África, ¿sí? Y se crearon también instituciones económicas como la encomienda, la mita y el resguardo principalmente.
¿Qué impulsó la independencia? Varios fueron las causas que motivaron la independencia. Estas se pueden clasificar así. Entonces, doy una corta explicación. Doy una corta explicación de lo que se vio, de lo que le estaba indicando. Chicos, no me rayen la pantalla, por favor, ¿sí? Están inquietos hoy, no sé qué pasa. Bueno, entonces, la palabra independencia significa autonomía y libertad en tomas de decisiones. Hoy, actualmente, la parte de independencia en la política se hace referencia a un país, está dado al no sometimiento de otro país. Eso es lo que vemos hoy actualmente. A partir del siglo XVI, en nuestro país hubo un periodo que se le llamó colonia. Y el país se llamaba en ese entonces la Nueva Granada o el Nuevo Reino de Granada, ¿no? Eso estaba, quienes los gobernaban eran el monarca español. También ejercían cargos de poder los españoles. Las decisiones políticas y económicas eran tomadas y determinadas desde España. La sociedad dentro de la colonia estaba dividida y solo unos pocos podían tener derechos políticos. Ante la disminución de los indígenas, se presentó el hecho de que tuvieron que traer negros esclavos de África, ¿no? Para las labores del campo y las labores domésticas. También se crearon las instituciones económicas como la encomienda, la mita y el resguardo. ¿Qué impulsó la independencia? La independencia fueron varias las causas que motivaron, ¿sí? Y estas pueden clasificarse en así. Causas que motivaron la independencia: externas, las ideas modernas, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Esas fueron las causas externas. Cuando yo hablo causas externas, ¿sí? Ya lo voy a explicar en la próxima diapositiva. Cuando dicen ideas modernas, existieron grandes filósofos, grandes economistas y políticos, ¿sí? Que defendían los derechos del hombre, ¿sí? Rousseau, uno de ellos, también está John Locke, también defensor de los derechos del hombre. Chicos, no me rayen la pantalla, por favor. También está la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron los ejes, los focos que iniciaron, ¿sí? Que tomaron, los colonias americanas, ¿sí? Aquí en América y en nuestro país, para podernos independizar de España. Y el Imperio Napoleónico también fue un hecho importante dentro de esas causas externas para la independencia de nuestro país. Entre las causas internas está la expedición botánica y la inconformidad de los criollos. Cuando hablamos de expedición botánica, pues el gran líder de esa expedición fue José Celestino Mutis, ¿no? Dado a las investigaciones de las plantas, ¿sí? Que tenemos en nuestro país principalmente. Y la inconformidad de los criollos. La inconformidad que querían, esto quería decir que los criollos querían ocupar entre la clase social un puesto más alto, pero en realidad no era posible y no lo lograron. Entonces tenemos las causas, como lo decía anteriormente, ¿no? Ahí tenemos las causas externas. Cuando hablamos de las causas externas, son las ideas externas. Dice que durante el siglo XVIII, varios pensadores de Europa, como Montesquieu, John Locke, Rousseau, consideraron que el progreso de la sociedad se lograba mediante la igualdad, que todos los individuos ante la ley son iguales, ¿sí? Y tenían el mismo derecho de gobernar, ¿sí? Y también que se debía dividirse el gobierno en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
Por este motivo se opusieron a la monarquía absoluta del sistema de gobierno existente. Para España, estas nuevas ideas resultaban peligrosas porque para España estas ideas resultaban peligrosas porque amenazaban con acabar el sistema político implantado. Entonces, a partir del siglo XVIII, después de las ideas, ¿sí? Algunos pensadores, filósofos, vuelvo y repito, políticos y economistas, y ahí, por favor, no me rayen la diapositiva, por favor, ¿sí? Como Montesquieu, John Locke y Rousseau, consideraron que la sociedad tenían iguales, ¿sí? Los individuos dentro de la sociedad tenían igualdad y derechos, tanto políticos, económicos, sociales, ¿sí? Y debían otorgarles los mismos derechos que tenían los monarcas, los grandes privilegiados. También el pueblo tenía los mismos derechos ante la ley, como dice hoy nuestra Constitución. Todos somos iguales ante la ley. No importa el color, no importa la religión, todos somos iguales. Entonces ellos decían eso. Y que el gobierno debería dividir el poder o el gobierno, o sea, la parte del Estado debería dividir en 3 ramas el gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial. Debido a esto, entonces el gobierno, la monarquía absoluta, se opuso a estas ideas, ¿sí? Porque era peligroso, y era peligroso porque así se iba a acabar el sistema político implantado. Cuando hablamos de monarquía absoluta, es el gobierno de los monarcas absolutistas, que ellos, según ellos, eran enviados de Dios a la tierra para poder gobernar, ¿sí?, a los hombres. Ellos los que hacían las leyes a favor de ellos. Entonces, por eso era el miedo que ellos tenían a la monarquía, que se acabara el sistema político implantante, o sea, la monarquía absoluta. Tenemos ahora la independencia de Estados Unidos. En 1776, las colonias inglesas de Norteamérica se rebelaron y organizaron un gobierno autónomo debido al sentimiento de destrucción frente a la corona y a la fuerte carga de impuestos después de una guerra con Inglaterra. Estas colonias declararon su independencia y redactaron su primera constitución en 1787 con el nombre de Estados Unidos de América. Entonces, por favor, la independencia de Estados Unidos, se formaron 13 colonias al oriente de Estados Unidos. Esas 13 colonias dependían económica y políticamente de Inglaterra, ya estaban desesperados de tantos impuestos que le imponía Inglaterra a esas colonias en Norteamérica. Entonces optaron por rebelarse y de esta forma, dar la independencia, ¿sí? Una guerra de independencia de las colonias contra el régimen de Inglaterra. Y de esta forma entonces se dio la independencia y se redactó la primera constitución de Estados Unidos. La Revolución Francesa, 1789. Francia estaba gobernada por Luis XVI, un monarca absolutista que acumulaba privilegios junto a la aristocracia. Esta situación, sumada a una gran crisis social y económica, provocó la respuesta de sectores sociales excluidos del gobierno, como la burguesía, a través de la revolución y la exigencia de una nueva constitución. Finalmente, con la revolución, se derrocó al rey, se abolió la monarquía y se creó una forma de gobierno republicano, fundamentado en las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Además, se proclamó
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, la Revolución Francesa, estando el monarca Luis XVI, implantó, es una monarquía absoluta, implantó al pueblo una serie de impuestos. Estaban en una crisis económica, más pobreza de los habitantes, del pueblo. Entonces ya estaban cansados de tanta injusticia por parte de Luis XVI. Entonces optaron, ¿sí?, la burguesía y el pueblo se unieron para dar a conocer y enfrentarse, ¿sí?, en lo que nosotros llamamos la Revolución Francesa. Y entonces, al darse cuenta de que iban perdiendo, de que la burguesía y la población, ¿sí?, tenían mucho ya poder, ya iban ganando esa revolución, ¿sí?, optaron por cambiar ese régimen absolutista que tenían los monarcas. Y de esta forma se fundamentó que todos los seres humanos tenían libertad, tenían igualdad y fraternidad. Y de esta forma se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tenemos el Imperio Napoleónico. En 1808, el francés Napoleón Bonaparte invadió España. Invadió España y colocó a su hermano José Bonaparte como gobernante. Esto generó una crisis política, tanto en la metrópoli como en las colonias. Entonces, en el año de 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, ¿sí? Y al invadir España, entonces, dejó encargado del gobierno, ¿sí?, a su hermano José Bonaparte. Esto generó una crisis política tanto en la metrópolis como en las colonias. Entonces, esas fueron las causas, más que todo, externas para que la independencia de nuestro país se diera. Ellos tomaron, ¿sí?, el influjo, ¿sí?, de las ideas externas de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, ¿sí?, para independizarnos, ¿no?, principalmente. O sea, las tomaron y vieron que era posible que así como ellos hicieron, los franceses y los norteamericanos, de declararse independientes, tanto de Francia en la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, que nosotros los colombianos, nosotros podíamos también hacer lo mismo. Y tomaron esas ideas y las implantaron para nuestra independencia. Las causas internas. La expedición botánica por encargo del rey Carlos III de España, en el año 1783, se emprendió una expedición con el propósito de explorar las riquezas naturales y minerales del virreinato de la Nueva Granada. Esta expedición, dirigida por José Celestino Mutis, recorrió el territorio con colaboradores como Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo Lozano. Como resultado, la exploración no solo mostró la riqueza del territorio, sino también su real extensión y diversidad en los aspectos natural y humano, lo que contribuyó a crear una conciencia nacional. Entonces, las causas internas fue específicamente la expedición botánica, ¿no? Esta tenía más que todo el objetivo el propósito, ¿no?, o el objetivo de explorar nuestros recursos naturales y los minerales y cuál era la importancia de la extensión que tenía, ¿sí?, el territorio, ¿sí?, y de esta forma determinar la veracidad, ¿sí?, de la diversidad de aspectos naturales y humanos, lo que contribuyó a crear una conciencia nacional de las riquezas que tenía nuestro país y todavía sigue teniendo esas riquezas actualmente. La inconformidad de los criollos. En la Nueva Granada se empezó a criticar el sistema colonial a partir
de las ideas políticas que dieron origen a la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. En 1793, Antonio Nariño tradujo al español los derechos del hombre y del ciudadano, documento que se fundamentó en la igualdad política y la división de poderes en Francia. Los criollos además expresaron su desacuerdo al no poder acceder a los principales cargos del gobierno. En 1809, Camilo Torres manifestó esta situación mediante el Memorial de Agravios. Entonces, la inconformidad de los criollos, más que todo, estaba dada principalmente en que ellos querían participar directamente en el gobierno, o sea, en la parte política, y subir un escalón más dentro de la sociedad de la colonia. Entonces, por eso fue la inconformidad de los criollos. Acuerda que los criollos eran personas, ¿sí? Eran los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, esa fue la inconformidad que tenían los criollos con respecto a las ideas implantadas por España en América, porque ellos querían participar en la política, en la parte económica, en la parte social, pero eso no les permitió dar ese paso. Entonces, por eso se dio la inconformidad de los criollos. Bueno, entonces ahí vemos la guía número 10. Dice consulta sobre la importancia que tiene para la humanidad la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, tiene que consultar por qué fue tan importante y sigue siendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para nosotros, los individuos, para las personas principalmente. Ustedes van a consultar eso, la importancia que tiene para la humanidad la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano principalmente. Profe, ¿puedes dejarme un momento? Yo la mando por el modo, chicos. Yo la mando por el modo. Una cosita, chicos, antes de que les haga preguntas. No, yo necesito para el día jueves, dentro de 8 días, me escuchan, tomen apuntes en su cuaderno, ¿sí? Lo escuchan, toman apuntes, por favor. Necesito para dentro de 8 días una figura geométrica. Profe, un resumen. Sí, no, me escuchan. Primero me escuchan. Entonces, van a realizar figuras geométricas planas, ¿sí? O sea, figuras geométricas planas en varios tamaños y colores. Y si no tienen el papel de colores, lo pueden hacer pueden recortar revistas o en papel periódico. Es que vamos a trabajar la clase, ¿sí? Dentro de 8 días la vamos a trabajar dentro de la plataforma. Ustedes van haciendo el trabajo y los que van terminando yo les voy evaluando. ¿Sí entendieron? Entonces, anoten, por favor, Sí, dentro de 8 días trabajan o tengan las figuras ya hechas, geométricas, ¿sí? Figuras geométricas planas. Lo pueden hacer en colores o lo pueden hacer si no lo tienen, lo pueden hacer en revista, lo pueden cortar y hacer las figuras de diferentes tamaños, ¿sí? Porque lo voy a trabajar en clase dentro de 8 días, una actividad. Entonces, no se me vaya a olvidar, repito 3 veces, figuras geométricas de diferentes tamaños, ¿ya? De papel de colores, y si no los tienen, pueden trabajar en cortarlos en la revista o en papel periódico. Anoten, chicos, porque pues después se les va a olvidar. Además, Profesor, figuras geométricas planas. Sí, en una hojita también en blanco, ¿sí? O sea, tamaño oficio, ¿sí? O tamaño carta. Ya tienen la hojita en blanco y las figuras, vuelvo y repito. Pueden ser varias figuras, vuelvo y repito, figuras geométricas planas.
¿sí? De varios tamaños, pequeñas, grandes, y lo van a hacer en papel de colores, o si no, lo van si no lo tienen en revista, lo pueden hacer, ¿sí? Para trabajarlos en clase dentro de 8 días. ¿Sí escuchan? ¿Cuántas figuras toca hacer? No, pues varias figuras. Ahí está el triángulo, está el cuadrado. Entonces, para dentro de 8 días, entonces, van a trabajar sobre eso. Ya los tienen hechos. Es para trabajarlo en clase. Teacher, ¿Sí? una pregunta. Sí, bueno. ¿Tenemos también, que tener una hoja de blog? Y colbón. No. Tengan también a la mano colbón. Y una hoja ¿Y en hoja blanco. de blog? Y lo vamos a trabajar dentro de 8 días. Bueno, también voy a tener en cuenta, chicos, los de quinto. Almanza, me está viendo la actividad 3, 8 y 9. Fonseca me está viendo del 2 hasta la 9. Hernández, Karen, 8 y 9. Hurtado, 5 y 6. Jiménez, 7, 8 y 9. Mancipe de la 3 hasta la 9, Merchán 7, 8 y 9, Telles 7, 8 y 9, Viva me está debiendo la 9, Caro 8 y 9, Cortés, Johnny 5, 6, 7, 8 y 9, Espitia 6, 7 y 8, Leal 6, 7, 8 y 9, Rincón desde las 2 hasta la 9. Rosso me está viendo una que es la 6. Entonces ya les dije. Profe, tú no me llamaste si yo era antes de Leal. ¿Cómo? No me llamaste. Profe, no me llamaste si yo era atrás de Leal. Leal, sí. Leal. No, profe, no me llamaste porque yo era Cristian Gerena y era atrás de Leal. No, chicos, lo que pasa es que yo estoy nombrando a los que me están debiendo. Actividades. ¿Podemos recortar y pegar? No, chicos, vuelvo y repito. Ya los tienen todas las figuritas, ¿sí? Las tienen, las recortan, ya sea en diferentes colores, como ustedes quieran. O si no los tienen los papelitos en colores, las hojas, entonces lo pueden hacer con revistas o papel periódico. Los recortan de diferentes tamaños y con color. Y además, chicos, tengan a la mano, a su alcance, también una hojita en blanco. Es que vamos a trabajar la clase ¿sí? ¿Me llamaste? ¿Sí? Entonces, chicos. Profe, de la clase hay que hacer algún resumen. Sí, claro, tienen que hacer un resumen corto y con la actividad. No me van a hacer solamente la actividad, hay que hacer resumen. Profe, pido la palabra. Bueno, digan la palabra. Samuel Merchán, profe. Samuel. Profe, es que yo no te puedo enviar los talleres porque tengo un problema con la computadora y pues no he tenido para arreglarla. Ajá, bueno. Entonces por eso es que hago falta por los talleres, profe. Bueno, sí, porque a mí me hizo raro que usted es un chico que está al día. Esteban Caro, ¿qué me dice? Esteban. Esteban. ¿Cómo? Profe, ¿son los únicos niños que deben o deben más? No me deben más sino estos. Es los que me deben. Por eso los nombré. ¿Sí? Por eso los nombré. Profe, ¿hoy qué título de topic que ponemos? Estamos sobre la independencia. Profe, pido la palabra. Qué bueno, pida la palabra, escucho. ¿Será que yo te puedo mostrar la actividad 8 y 9 ahora? No, mándemela, Caro. Bueno, profe. Mándemela. Pido la palabra, profe. Bueno, ¿qué dice Nicolás Barrera? ¿Qué otro pide la palabra? ¿Qué otro pide palabra? Entonces, recomendaciones. Para dentro de 8 días traigan las figuras geométricas. Profe, es que se me salió de la clase. No, sí, profe. O sea, que si me llamaste lista por si debía. No, es que se me salió. No, yo no, Barrera. No, yo no llamé a Barrera. Llamé a los que a los que me deben.
Me deben 5, 8, Profe. todas. Entonces las llamé. Karen Sofía, ¿qué dice Karen Hernández? Profe, 8 y 9, chico. Me está debiendo. profe, ya se va a acabar la clase. Sí, ya se acaba la clase. Entonces no se les vaya a olvidar, chicos. Estar al día, los nombré, ¿sí? El tema de hoy fue la independencia. Dimos el concepto que es independencia, ¿sí? Independencia es que nadie debe estar sometido a otro, ¿sí? Que todos somos libres de tomar nuestras decisiones. También vimos dentro de de Colombia, durante el periodo de la colonia, ¿sí? Había un gobernante que era el monarca, y de ahí surgieron algunas instituciones económicas, como la encomienda, la mita, el resguardo. Eso lo habíamos visto el año pasado, una cosa muy chiquita, cortica, y también vimos sobre las causas, ¿sí? Externas e internas que nos dio, que tomaron los criollos en ese entonces, en la Nueva Granada, para nuestra independencia. Entonces, eso lo tomamos de esa forma. Las externas, pues, fueron la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Y también está algunas ideas de algunos filósofos. Entonces, eso está basado ¿para qué? Porque ya la otra clase vamos a ver lo que fue la Reconquista Española, ¿sí? Del 20 de julio. Es unos temas corticos, vamos a ver. Y de ahí entonces, por eso les digo que tengan listos esos materiales para la próxima clase. Figura geométrica, diferentes colores, si lo pueden en papel, o si no tienen los colores, ¿sí? Traen el papel de colores, entonces trabajan en la revista. Los pueden pida la palabra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Los chicos que acabé de nombrar, por favor, son los que más me deben actividades. ¿Sí entendieron? Entonces, para que se pongan al día. Chicos, acuérdense que ya se va a terminar el periodo. Y el chico que no me ha dado nada, pues ya sabe cuál es la nota. Bueno, Tengo un problema en el ¿alguna audio pregunta, chicos? del computador. Tiene mal audio. ¿Alguna pregunta, chicos? No te alcancé a escuchar. William. No te alcancé a escuchar lo que tú dijiste. Profe, ¿tú sabes cuándo salimos a vacaciones? No, chicos, eso sí no le puedo decir nada. Acuérdense que cuando empezamos la cuarentena hubo una circular, ¿sí? Donde decía que seguíamos derecho. No sé, ¿sí? Hasta nueva hora. Pero la profe Miriam dijo que de pronto sí vamos a tener vacaciones. ¿Sí? ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Profe, ella dijo que ya estaba, o sea, que ya todos los del colegio están haciendo bueno, es que se me olvidó cómo dijo, Ajá. sí, programando las vacaciones. Ah, bueno, no sé, chico, hasta nueva orden, esperemos la semana entrante. Entonces ya saben la tarea para dentro de 8 días, hagan todas las figuras geométricas y ahí vamos a trabajar. Y en una hojita blanca también la tengan a la mano y colbón para trabajar. ¿Sí escucharon? ¿Sí me escucharon y me Lo que entendieron, pasa, la chicos? audiencia, Bueno, me despido porque ya... Sí, señora. Bueno, Profe. que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe. Teacher.